Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos a esperar un minutito más en lo que siguen integrándose aquí sus compañeros. Si alguien quiere aprovechar antes de continuar para hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante, es momento. Buenas noches, asesor. Hola, Gumercinda, ¿verdad? Sí, sí, Adelante, perdón. te escucho. Oiga, asesor, por decir si, bueno, que ya no subí todas mis actividades, este, ¿puedo reprobar el módulo? ¿Cuáles actividades, Gumercinda? Bueno, la de este módulo del módulo 4, la semana 2. Pero son los que me estás Me enviando, ¿no? faltó una. Ah, es lo que Ajá. te, sí, es lo que te digo, envíamela, no pasa nada, como te comentaba en la sesión anterior, envíamela nada más, este, escríbeme en el chat para dejar el registro ahí Ajá. en plataforma, dime las razones y la vuelvo a abrir para que la subas a la brevedad. Ah, ok. Muchas gracias, asesor. A ti. Obviamente, Gumercinda, pues entre más actividades te hagan falta, pues tienes, hay mayor probabilidad, ¿no? De que se repruebe, pero no creo que sea tu caso, o sea, no pasa nada mientras lo que sí tenemos que tener en claro es que las actividades tienen un tiempo de entrega, las extensiones solo son para situaciones de fuerza mayor, ¿no? Para situaciones, contratiempos, o sea, cuando verdaderamente está justificado. No podemos tampoco utilizar así cada semana, no pude entregar las actividades de la semana pasada, sí, es que no tuve tiempo. No, tampoco, no se puede, pero mientras esté justificado, en tu caso ya te había dado la oportunidad, adelante, te la voy a recibir, nada más, pues la vuelvo a abrir. Ah, ok. Muchas gracias, asesor. Sí, a ti, Gumercinda. Muy bien, parece que ya estamos todos nuevamente, entonces vamos a continuar. Miren, aquí otro esquema igual relacionado a los tipos de textos para que puedan conocer más al respecto y profundizar en ellos. Textos académicos, ¿sí? Que son de divulgativos y administrativos, textos narrativos, textos históricos, textos descriptivos, textos dialogados, textos periodísticos, ¿sale? Entonces, bueno, aquí un esquema que nos puede ayudar a comprender un poco más, conocer más acerca de los distintos tipos de textos que existen. Veamos el cuento. ¿Por qué vemos el cuento? Porque sabemos que en esta actividad, en la actividad integradora 5, tenemos que elaborar un cuento, precisamente, tenemos que elaborar un cuento. Entonces es por eso que volvemos a retomarlo. Ustedes ya lo conocen porque lo vimos desde la primera semana, que vimos los géneros y los subgéneros literarios. El género narrativo, dentro del género narrativo se encuentra el cuento. El cuento es un subgénero narrativo. Entonces, eh, el cuento, dentro del cuento, pues bueno, sabemos que para empezar es una narración, ¿sí? En esta narración, pues debe haber personajes principales y secundarios, y principalmente tiene que haber una secuencia o una estructura de inicio, desarrollo o nudo y desenlace. En un cuento, por lo regular, se cuentan acontecimientos ficticios, pero también hay cuentos realistas, ¿no? Tal cual como lo que nosotros estamos
viendo en esta obra de Strepsiades, ¿no? Y Filipides, esa pasión desmedida por los caballos que los lleva a la quiebra. Y bueno, ustedes van a hacer una adaptación a un contexto actual. Ahorita vamos a compartir eso al respecto. Aquí mismo en esta infografía les comparto igual un poco más acerca del cuento, que es un cuento, un relato corto que narra una acción realizada por personajes en un ambiente y de extensión variada. La trama, que es la idea central, presente en todo el desarrollo. El tema, lo que el autor quiere dar a conocer. El argumento, un resumen de los acontecimientos de la historia. La acción son los diferentes elementos que tiene pues un texto, ¿no? Las acciones, los estilos, los personajes, el narrador en primera persona que se conoce como autodiegético, en segunda persona intradiegético y en tercera extradiegético. ¿Sí? Por lo regular, el narrador que más utilizamos pues es el de tercera persona. Y para las necesidades de nuestra actividad, pues sí, principalmente el narrador en tercera persona. Obviamente, al ser una historia, en una historia, pues tiene que haber un ambiente, un lugar, personajes, contexto, tal cual como lo que nosotros experimentamos como seres humanos, ¿no? Todas nuestras experiencias están rodeadas de contexto. Pues una historia igual debe de tener todo un contexto para que pueda ser entretenida, y que logre la intención, que es vivir la experiencia estética también a través de estos textos literarios. Entonces, vamos a, ahorita, ahorita les voy a compartir, bueno, antes de, aquí algunas frases de cómo podrías iniciar el cuento, en estas tres momentos, en estas partes de la estructura, ¿no? En el inicio, ¿cómo podemos saber qué es el inicio o cómo puedo arrancar mi texto? Al inicio, había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, érase una vez, en un lugar muy lejano, todo comenzó, al comienzo, ¿sí? Este tipo de expresiones, pues las utilizamos así, al inicio. Al leerlas nos damos cuenta que estamos comenzando una historia. El nudo, que es una de las partes más importantes o de mayor tensión dentro de una historia, el nudo, y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Y por último, ¿cómo cerraríamos? ¿Con qué tipo de frases nos ayudan, expresiones nos ayudan a entender que estamos en el cierre? Por último, entonces, finalmente, así fue como, al fin, y esta expresión muy común de los cuentos, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En el caso de nosotros, pues no hay necesidad. Nosotros vamos a adaptar nuestro cuento a un contexto actual. Fíjense bien, esta es una de las dudas que más eh, se tienen al momento de realizar esta actividad, la actividad integradora 5. La principal duda es que me han externado, ¿cómo puedo escribir el cuento haciendo una adaptación a un contexto actual? Les pongo un ejemplo. Ya sabemos que tenemos que mantener el argumento de la obra que leímos, el argumento de la obra de las nubes de Aristófanes, ¿verdad? Tenemos que mantener tanto el argumento como el nombre de los personajes, ¿sí? Solamente lo único que vamos a hacer es adaptar ese argumento a un contexto actual y luego a veces les cuesta algo de trabajo o no saben cómo realizarlo. Pues aquí les pongo un ejemplo, un fragmentito, ¿no? Para que se den una idea.
Fíjense bien, dice, en una ciudad cualquiera del estado de Jalisco, vivía un hombre llamado Estrepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer de la alta sociedad, a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo, tuvieron un hijo al que nombraron Filípides, un muchacho flojo, egoísta y grosero con sus padres, y con el caro hobby por las motos. Entre la esposa y Filípides llevaron a la ruina al pobre de Estrepsiades, que se desvivía por complacerlos, por lo que se endeudó en los bancos, en Electra y hasta en Coppel, al grado de no poder pagar sus deudas. ¿Sale? Puntos suspensivos. Si se fijan, estoy utilizando el mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. Hay quienes hablan, por ejemplo, de este hijo que es que tiene pues ese caro hobby por, no sé, por los juegos, ¿sí? Por los videojuegos, pues que está metido mucho en las redes sociales, tal cual, alguna situación que ustedes mismos hayan experimentado incluso con sus hijos, ¿no? De esa manera lo estamos adaptando a un contexto actual, ¿sí? Ah, no me había fijado sin querer se puso en pausa la presentación, pero bueno, aquí está de nuevo. No sé si les haya quedado claro cómo poder hacer esta adaptación y pues con esto llegamos al final de nuestra sesión. Es momento de alguna duda, algún comentario que tengan. Les escucho. Algo que quieran compartir, pues con todo gusto, tal cual, alguna duda, no sé cómo hacer esto, tengo duda en esta cuestión, lo que sea, con todo gusto. Adela, está claro, gracias a ti. Pati, sí, claro, gracias a ti. Juana, yo adapté mi historia, pero no tanto así como usted la cambió. Está bien, Juana, incluso si quieres compartir, con todo gusto, ¿eh? Gumercinda, te escucho. Buenas noches. Hola, buenas Lo que noches. pasa que, bueno, a mí sí me cuesta un poco de trabajo entenderle a veces al español y yo siempre he dicho que es mi coco, Ajá. porque a veces sí lo tengo que leer varias veces para poder entender lo que voy a escribir. Entonces, pero sí he leído cuentos y pues sí, a veces sí me cuesta mucho narrarlo. Entonces no sé cómo hacerlo para que me quede bien. Entiendo. Fíjate, ¿qué te diría? Apóyate precisamente de estas herramientas que te acabo de compartir, desde el proceso de lectura como el proceso de escritura. Tú mismo lo has dicho. Hay quienes con una sola vez que lean un texto lo comprenden, hay quienes no, hay quienes tenemos que leerlo 2, 3, 5 veces. Está bien. eh, Concéntrate, está en un lugar tranquilo, sin distracciones, acompáñate de música clásica, relájate, haz tu anotación, haz anotaciones de lo más importante del cuento y después cuentas ahora sí la historia, pero adaptada a un contexto actual, tal cual, si te fijas, vas a retomar esta historia de las nubes de Aristófanes, vuélvela a leer y ahora eso mismo, nada más cámbialo, adáptalo a un contexto actual, como ya te decía, allá este joven, Estrepsiades, pues era fanático de los caballos, tanto que llevó a la ruina a su padre.
en este contexto actual, ¿qué hacen los chavos? Adaptado a un contexto actual, son fanáticos de los videojuegos, son fanáticos del internet, son fanáticos de qué más les puedo decir. Bueno, pues en lo personal, ya hasta a mí me gusta mucho lo del motociclismo, ¿no? Puede ser fanático del motociclismo, de los videojuegos, que se quería hacer, por ejemplo, este joven, no sé, un bloguero, ¿no? Se me escapa ahorita el nombre de cómo se les dice a estas personas que crean, pues videos, ¿no? Que se dedican a eso, que últimamente todo el mundo quiere dedicarse a eso, ¿no? A hacer TikToks y hacer tanta cosa ahí y que luego eso mismo les perjudica en su vida, pero eso ahí está adaptado ese cuento de las nubes a un contexto actual y está muy sencillo, me parece, que vuelvas a retomar el argumento y los personajes, es decir, es muy poco lo que tienes que inventar, tú ya te dan la historia, es un padre, es una familia, el padre está endeudado porque la esposa y el hijo no son nada empáticos con él, ¿no? Entonces, tal cual, son historias que vemos incluso en nuestra vida cotidiana. Entonces, nada más esa misma trama, manteniendo a los mismos personajes, adaptarlo a un contexto actual, como les acabo de explicar. Y escribir una y otra vez, Gumercinda, hacer anotaciones, hacer borrador, borrar, corregir, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Poco a poco vas a ir desarrollando la habilidad, pero ¿cómo se desarrolla la habilidad? Para ser un buen escritor, tenemos que ser muy buenos lectores. Para ser muy buenos lectores, tenemos que ser buenos escritores también. Van de la mano, Gumercinda. Yo te invitaría también a que sigue practicando mucho tu lectura. Al practicar tu lectura, tú misma te vas a dar cuenta cómo los autores entrelazan las historias, cómo describen las situaciones, los eventos, los contextos, a los personajes. Entonces, empápate cada vez más de la lectura y no solamente de lo que nos toca leer aquí en Prepa en Línea CEP. Ojalá que ya tengas tu género predilecto, por ejemplo, en el caso de la narrativa, yo le sugiero leer novelas, pero ¿qué tipo de novela te gusta? ¿Novela de ciencia ficción, novela de terror, novela de fantasía, novela romántica, novela psicológica, novela filosófica, etcétera? Entonces, identifica qué género te gusta, qué es lo que va más contigo y de esa manera te vas a inspirar, te vas a motivar más a la lectura y por lo tanto, a leer más te va a facilitar ser pues mejor en tus redacciones, Gumercinda. No sé si te apoyo algo con lo que te acabo de comentar. Sí, muchas gracias. A mí lo que más me gusta leer es la historia. ¿Te gustan los textos históricos? Ajá. Bueno, también hay novelas históricas, ¿eh? Tal cual, novelas históricas. ¿Y qué puedes hacer? Métete en Google o en el buscador de tu elección y le pones ahí Ah, ok. novelas históricas, novelas históricas o las novelas históricas más importantes de todos los tiempos. Y ahí te va a salir un listado de obras. Entonces empiezas a practicar cada vez la lectura porque estás leyendo algo que te gusta y esto te motiva a leer. Y al leer, vuelvo a repetir, adquieres conocimiento y vas adquiriendo también mayor habilidad para escribir. Ah, ok. Muchas gracias, asesor. Sí, gracias a ti. YouTuber, exactamente, Adela y Juana, así es. Puede ser eso, ¿verdad? También eso pueden incluir en Estrepsiades. Era un joven que quería ser YouTuber y se la pasaba gastándose el dinero de su padre,
tal cual como es la misma historia de las nubes, pero solamente cámbialo a un contexto actual. Eso de ser youtuber es un contexto completamente actual. Se trata entonces de mantener el argumento, mantener los personajes, los nombres de los personajes, pero adaptar la historia a un contexto actual y que nosotros mismos pues hemos vivido con nuestros hijos historias similares, ¿no? Dicen que somos los mismos actores, pero en diferentes escenarios. Bueno, pues con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Si ya no hay ninguna duda, hasta aquí llegamos. Cierro con esta frase que es, el arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias, pues por la tolerancia, por estar aquí, por participar, por su actitud, por todo. Estoy pendiente de la entrega de sus actividades en plataforma y de cualquier duda, aunque no haya sesión, esta es nuestra última sesión de esta semana, yo estoy atento. Si tienes alguna duda, alguna situación de manera concreta, escríbeme en el chat, siempre te voy a contestar. ¿Sale? Muchas gracias, Juana. Igualmente. Bonita noche. Gracias, Adela. Descansen. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Pati. Buenas noches.